Si llama al YouTube es por el adblock. ¿Vale? Vamos a reaccionar un poco. Smite 2. Es que mira, mira. Tío, hostia, se ve guapo, tío. Hostia. Es que se ve... A ver, espera, que no tengo el HD, ¿por qué no va? O sea, me refiero... Parece como si estuviese dando el martillazo de Verona, tío. Mira. Mira, 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 mira. ¿Y esto? ¿Y esto? Mira, 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 mira. Pum, 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 pum. What the fuck? Míralo. Mira cómo se ve, cabrón. Una prealfa, tío. Y parece literalmente el bosque de mi pueblo, bro. Brother. Mira esto, tío. Esta ulti hecha, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira. Pum. A ver, Odin no tiene mucha animación, pero hermano. Míralo, tío. Hostia. A ver, este tío no da un básico, el C1 es este. O sea, el C1 no da un básico. Y tienes lo del LOL, Hachi. Esto es lo del LOL. Que compras un ítem y te puedes comprar cualquiera a partir de ese. ¿Sabes? Esto, Hachi, es lo que hay en el LOL. Que compras un tier 1 y te puedes comprar después finishar cualquiera, ¿sabes? Tier 3, tier 2, tal. Esto es lo del LOL. Esto lo han copiado del LOL, tío. La verdad, esto lo han copiado del LOL. Puedes pillar ahora. Antes no había críticos físicos. O sea, antes no había críticos físicos. Y ahora puedes. O sea, críticos mágicos. Y ahora puedes pillarte con mágicos crítico, tío. Y además puedes... ¿Qué es esto? Pero si esto parece literalmente el de Forest. Pero si esto parece... Yo esto no lo había visto. Esto es el de Forest, cabrón. Brother, esto es el de Forest, literalmente, Es literalmente el de Forest, cabrón. What the fuck? New minion formations and siege minions will make laning all updated for you. Mira, mira, mira. Some, like Loki, stay true to the god you love in Smite 1. They just look a lot better. Others, like Anubis, have incredible new animations and godly A ver. effects. ¡Hostias! Tío. Esto tengo que verlo de cara, bro. Mira esto. Mira la ulti. What the fuck? Y yo, ¿qué es este juego, tío? Son como 50 horas literal y no entiendo nada de la tienda, ni un solo sonido, nada. No entiendo nada de los objetos. Pero porque es normal, Hachi. A ver, es que es diferente. Pero ahora que va a haber tier, que es como lo de LOL, pues puedes hacer un tier 1 y comprarte muchos ítems. Es que hay que leer los ítems para saber lo que hacen, ¿sabes? Es normal. Para entender el Smite hay que jugarlo, es como el LOL. Yo cuando jugué el LOL entendí mejor el LOL, si no, no entendía nada. Pero fue a partir de jugar. Es un juego que tienes que jugar. Si no lo juegas no lo vas a entender, o sea, te va a costar mucho entenderlo. Por eso yo cuando jugué al LOL entendí un poquito, un mínimo. No sé, vamos, no sería ni bronce, pero un mínimo, tío. La ulti hecha que mal PC, sí. Es que, tío. Es que se ve guapo, Es que se ve guapardo, literalmente éramos la mejor botlane. Facts. ¿Qué ha sido? A todas las kills y yo me moría. Porque no tenía ni puta idea de jugar, literalmente. ¿Qué hace? Lo soleaba. Yo quedaba ahí tal, farmeaba un minion. No sé ni hacer la hit. Pero, tío, es que ¿esto qué es, tío? Es que lo de Anur, ¿qué es, tío? Pero van a poner otro tipo de gameplay, tío. No me jodas, tío. No va a poner otro. No. Mira el hijo puta este. El hijo puta este está jugando con mando. ¿Qué pasa, hijo puta? Qué cabrón, Smite 2 has a diverse roster of gods representing mythological pantheons from around the world, all updated for UE5. Some, like Loki, stay true to the god you love in Smite 1. They just look a lot better.
Others, like Anubis, have incredible new animations and godly effects, flexing the power of Pero Yumi's si esto lo body. acaban de decir, Some are cabrón. reimagined with new abilities. That's right, Ymir's wall now knocks up enemies, and he can use it to rocket jump, at least as much. Hostia, el wall de Ymir, el 1 de Ymir, mete knock-up y a ti, si tú te lo pones debajo, mete knock-up a ti hacia adelante. Como el 3 de Yemoja, pero a ver, no tan And duro. some have an all-new look that stays true A to ver their qué dice. Smite 1 legacy while updating it for a new era. Here's an early look at Smite 2's Vale. Nate, who feels much more mythologically appropriate than before. Hostia, Nate. And of course, Smite 2 has all new gods. Vale, lo que han dicho es que ahora han hecho los dioses que se vean más mitológicos. Más en función de lo que es la mitología, ¿sabes? Hostia, cabrón. Hostia, cabrón. ¿Y esto, tío? Hecate, the Greek goddess of sorcery, has been the single most community requested god for Smite. Players have felt her impact in Smite for years through the item Ring of Hecate, but now they will finally be able to play as the legendary witch herself. Hecate brings an elegant playstyle to Smite 2 with her ranged magical abilities. Her magic allows her to reach through dimensions and even travel within the... Pero que va por dimensiones, gente. Pero que literalmente va por dimensiones. ¿Que traes a dimensiones? Hecate's flames can guide the way, or her sorcery can bring gods to a halt. The choice is yours. Hecate is the first of 5 all-new gods coming to Smite 2. Tío, mirad. Oye. Va a salir en Smite 2, creo. Oye, chicos. Oye, ya vale, ¿no? Nick Kakashi dice fan fact, visto en Twitter escrito por un Olympian, ahora con el Unreal 5 va a ser más fácil hacer porno de Smite. Que lo de que este tío en el LoL se rumorea que va a pasar algo parecido que confirmaron en el LoL, cambiaría drásticamente en 2025, muchos hablando de un cambio de motor y otros dicen de otra cosa. El LoL es God. O sea, el LoL es que literalmente, tío, es que en 2000... Es que sí. El LoL es... O sea, no es comparable... El plan, el Smite no es comparable con el LoL. Gente, lo siento, pero no es comparable, tío. No es comparable, tío. Lo de que este tío esté mirando, literalmente, esté mirando una pantalla donde le trae lo que tenga que decir que es, tío. Siempre mira el mismo punto. Está mirando una pantalla. ¿No ves? Está mirando una pantalla, tío. Que le sale todo lo que tienen que ver, tío. ¿Esto qué coño es, tío? Tío. Hijos de puta, tío. Mira la pantalla. Este tiene la pantalla aquí, tío. Este ni cambia la vista ya. Este ya. A ver. Hostia, pero qué cabrón. Pero si literalmente parece real. Our goal has been to enhance the visuals in all areas while preserving the feel of Smite that our players love. Es que, ¿esto qué es, tío? ¿Pompón? Me estoy poniendo cachondo, Yo las posiciones orales, literalmente yo las posiciones orales, tío. Tío, es que es Chema literal, Oye, Chema, ¿qué hiciste, tío? ¿Pero dónde estás mirando, Chema? No cambió otro. Mira cómo se ve. Mira cómo se ve, tío. Mira cómo se ve, tío. Mirad cómo se ve, cabrones. O sea, pero cómo se ve tan bien, tío. Madre. Hostia, pero esto literalmente es el muro de Juego de Tronos. Este es el muro de Juego de Tronos. La rutina de Belona es Mai, la de Jutsu Kaisen, literalmente esa, tío. Tío, me ha tocado, o sea, ha doyado todos los lobbies y me ha tocado en el mío, cabrón. Literalmente ha doyado todos los lobbies para tocar en el mío, tío. ¿Os podéis creer que ha doyado todos los lobbies? He metido uno, literalmente. Y ha seguido tocando. Every aspect of the presentation is being considered to create an improved experience. Smite 2 is also strictly better technically than Smite. Arbustitos Hachiman no van a estar, tío. In pretty much every way it matters. No. Our new Rally Here backend supports millions of concurrent users. Smite 1 players know that our old monolithic matchmaking core had a tendency of dying long before we had that many players. Smite 2 will have an all-new custom matchmaking system, which is specifically designed to tackle the unique challenges of matchmaking for a MOBA.
and ranked will be revamped with a brand new Hostia, es que tío. system that aims to bring Córtate ni media, more players Ni media córtate. while creating a true uncapped battle for the #1 spot. ¿Alguien me puede decir cuándo sale Smite 2? Megasu, en marzo, tío. That flash, which has long kept us from creating a modern UI with the polish and performance that's finally possible in Smite 2. And Smite 2 is a next-gen native title, taking full advantage of modern hardware. Smite 2 will support full crossplay across PC, Steam Deck, Xbox Series X and S, and PlayStation 5. Smite 2 is a game where fighting feels strictly better than ever, so you can feel more like a god with additional impact on every hit. Weapon Es que quién le... A ver, ¿cuántos de aquí? Gente, levantadme la mano. ¿Cuántos de aquí con la ulti de Chuck? weapon movements leave Con esto les va a petar el ordenador. Vale, ¿cuántos de aquí? Smite 2 is a Venga, game where levantando fighting manos, feels strictly better than ever, so you can feel more like a god with additional impact on every hit. ¿Cuántos de aquí con Weapon esa ulti de movements Chuck leave les va a trails, petar el making puto PC, attacks tío? more Porque yo sé visible. de alguno que es Upper seguro. and lower body animations are more in sync, positioning your character within the action. Specific animations and Nah, effects Merlin va a have ser been XD, retuned tío. to add Merlin more va a ser... impact than before. CC status and immunity are now clearly communicated on nameplates, so it's easier to read the flow of combat. And work has been done on the UI and user experience to make sure you truly feel when you're hitting your enemies and being hit. And perhaps most importantly, it's a game with strictly better tactical and strategic ¿Por qué este depth. tío tiene una camiseta con una penta, tío? ¿Por qué este tío? ¿Por qué este tío tiene una camiseta con una penta, tío? Es Chad. We completely O sea, yo, literalmente, este tío soy yo en mi primera cita. overhauled the idea of Con una items mujer soy yo, o sea, literalmente en mi outfit en una cita con una chica de primeras, tío. O sea, literalmente este tío soy yo, o sea, soy yo Open the literal. doors for more creativity, expression, and experimentation in every game you play. First up, relics are gone, at least as you know them. O sea, Now, literalmente every va gun has two buttons fachero, by eh. default. Purification beads to immune crowd control, and a warding slot used specifically for your choice of vision control options. What about the other former relic options and items? Well, now your entire 6-slot item inventory can potentially have an activated effect, triggered by a button press. If you want blink, buy a blinking amulet. And don't worry, if you don't think about using any extra buttons in combat, you can still build items that are focused on Espera. Que no lo he entendido bien, ¿Qué ha dicho? press. If you want blink, your former relic options and items. Well, now your entire 6-slot item inventory can 6 slot. potentially have an activated effect, triggered Vale, que cuando tienes 6 ítems puedes tener una pasiva. by a button press. If you want blink, buy a blinking amulet. And don't worry, if you don't want to think about using any extra buttons in combat, you can still build items that are focused on stats and passives instead. The choice is yours in this new system. The item store is now easier to navigate. No lo entendí bien. O sea, cuando tienes 6 ítems te dan una pasiva que hace algo. Nick Kakashi dice no, Ah, que tienen algunos pasivas ítems tienen activas, como en el LOL. Esta pose, imagino que en pose estará, la verdad. Imagino que pose estará, tío. Hostia, pose estará, tío. Puede ser. Y otra vez volvió Ricardo a explicar With an entirely mirando. Este tío está mirando la pantalla y se la pela. En un tráiler de Smite, new way to cabrón. build items. Want to cool it down? Míralo, mira la mirada. Have to decide now what finished item you'll need in 5 minutes? Regrésale, porfa. ¿A dónde? ¿A dónde antes? Al tío este que habla. And don't worry, if you don't want to think, well, now your entire 6-slot item options. What about the other former relic options and items? Well, now your entire 6-slot item inventory can potentially have an activated effect, triggered by a button press. If you want blink, buy a blinking amulet. And don't worry, if you don't want to think about using any extra buttons in combat, you can still build items that are focused on stats and passives instead. The choice is yours in this new system. The item store is now easier to navigate with an entirely new way to build items. Want to cool it down item and don't want to scour 30 different trees? Don't want to have to decide now what finished item you'll need in 5 minutes? Don't worry, just build a bow and every single item with attack speed can be built out of that bow. And you'll have more creative builds than ever before. Gods are no longer just magical or physical. Each god will now have 2 different sources of power, strength and intelligence. Different abilities within Vale, ya no hay físicos y mágicos. Simplemente tienen strength e inteligencia. O sea, tienen strength e inteligencia. Entonces, claro. O sea, si tienen strength e inteligencia, tío. Each god's kit will scale differently, and all gods will be able to build all items. Face punch Ymir with crit is La verdad back. que sí. Hunters that used to do it all like Kurnanos
Now we'll need to build int in order to increase damage on certain abilities, like his polymorph. And new hybrid utility options let Chalk build int to buff his healing. And there's even more new in Smite 2 to reward you for tactically and creatively playing the Conquest map. Ambush your enemies from new stealth zones, and make clutch rotations through portals connecting outer lanes. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, gente? Fuerza de inteligencia. Chambeando cuando empieza la Season 11. Mi madre la chamba que se viene, Rocco, Mi madre la chamba que se viene, literalmente, ¿esto qué es, tío? El portal a Narnia. O sea, es decir, esto es real. Mira el mapa. Tío, este juego tiene una pinta. Tiene una pintaza, gente, este puto juego, tío. Este juego, cuando lo jueguen Calecro o alguien así, que lo jueguen con colegas, y este juego va a ser un bombazo, bro. O sea, se ve increíblemente bien y tiene muy buen potencial, tío. Si lo venden bien, si lo venden bien, este juego puede revivir lo que es Smite 100%. O sea, esto es una puta locura, tío. Que literalmente esto se ve mejor que los arbustos de mi barrio, tío. ¿Qué es esto, tío? Battle against the Fire Giant, fully equipped with new abilities and new tactical approaches. Like the back door you can open to sneak in for a steal. Earn game-changing buffs as you defeat the Gold Fury, culminating in the Ancient Fury, a new game-ending event. ¡Cago en Dios, Elimir! ¡Mira Elimir! ¡Me cago en Dios, Elimir! Mira Elimir qué críticos le ha metido, Culminating in the Ancient Vale, mirad la build. Tiene full crítico. Tiene full crítico con Executioner, doble Executioner, Fatalis. Y le está metiendo básicos de 400, Le ha metido un básico de 400, Hostia, mira críticos cositas, Se viene y mira críticos. ¿Qué tal, X-Market, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, tío? Se viene y mira críticos de ADC, gente. No creo, no que lo haga. No creo que lo haga, ¿no? ¿Y tú callado? Use this to fight over the Warhorn, which strengthens your minions, or to pick up a buff. That's right, there are no more accidental buff pickups in Smite 2. As